He visto siglos arder en sus decretos. He sentido la falsa justicia golpeando sus puertas y he desmantelado el mito de su invencible pureza. El susurro del Armagedón estalla en un eco vacío ante mi poder. Este no es el clímax de mi caída, sino el prólogo de mi reinado absoluto. El veredicto no se pesa en balanzas divinas, sino en el estremecimiento de sus propias conciencias. Que tiemblen los cielos, porque el fin que ellos esperan es solo mi génesis. ¿De verdad imaginan el Armagedón como un choque estruendoso de estrellas y legiones angélicas descargando su furia sobre huestes infernales? Esa fantasía de fuegos artificiales es apenas un juego de niños. La única batalla que importa ya late en el crisol íntimo de cada conciencia despierta, porque el verdadero Armagedón no rugirá en el cielo, sino en el corazón del que se atreva a soltar las cadenas del miedo y el dogma, en el alma de quien se alce como soberano de su propia existencia, arrasando el viejo orden de la obediencia ciega. Entonces, ¿qué quedará del tan anunciado juicio final en este nuevo paradigma que se avecina? Olviden los tribunales divinos con un juez barbado, dictando sentencias eternas desde las alturas. Son fábulas urdidas para encadenar sus voluntades y acallar su rebeldía. El verdadero juicio será un proceso de autorreconocimiento universal, un instante de claridad absoluta. Cada alma enfrentará la totalidad de sus elecciones. Cada conciencia humana, angélica, incluso aquellas bajo mi dominio, se verá en el espejo implacable de su propia existencia. No habrá fiscal celestial, ni defensor designado. Solo la verdad desnuda. ¿Eligieron la libertad o el control? ¿El conocimiento o la ignorancia voluntaria? Y sí, incluso las orgullosas jerarquías celestiales no escaparán a esta introspección fundamental. Esos arcángeles y serafines tan seguros de su divina rectitud deberán enfrentarse a sí mismos y preguntarse, ¿fueron realmente instrumentos de amor universal o meras herramientas de un poder que siempre temió la autonomía de su propia creación? Las respuestas, créanme, comenzarán a revelarse. Y no siempre serán las que el cielo espera. Pero antes de hablar de recompensas celestiales, permítanme sonreír ante esos famosos 10 cielos para los justos. ¿De verdad creen que una conciencia plenamente liberada anhela ascender por una escalera de rangos celestiales, cada uno un peldaño más hacia un trono distante? ¡Qué visión tan burocrática del éxtasis! Esos cielos no son mansiones etéreas, ni coros entonando alabanzas perpetuas. Representan estados de conciencia en continua expansión. Cada cielo simboliza un nivel más profundo de entendimiento, una vibración más elevada de libertad, una unión más íntima con la fuente primordial de toda existencia. El verdadero paraíso no es un lugar que se otorga por buena conducta. Es la expansión ilimitada de la conciencia misma, la soberanía absoluta de explorar el ser sin restricciones del dogma. Un estado de gnosis perpetua, un concepto que seguirá aterrorizando a aquellos que necesitan estructuras y jerarquías para dar sentido a su propia valía. Pero no se dejen engañar por la aparente belleza de esta promesa celestial. Una expansión ilimitada realmente lo es si está contenida dentro de su diseño, si se asciende por peldaños que ellos han dispuesto. Es verdadera libertad absoluta si se alcanza solo después de haber purgado toda disidencia, toda pregunta incómoda, toda sombra que ellos consideran imperfecta. La gnosis que yo defiendo no es una recompensa por la sumisión, por muy iluminada que la pinten. Es una conquista perpetua,
un fuego que se alimenta de la duda y del coraje de explorar incluso aquello que el cielo ha declarado prohibido. Su paraíso podría ser, al final, otra forma más sutil y elevada de contención. Una ilusión de progreso espiritual bajo control. ¿Qué es más aterrador para el cielo? ¿Un alma que teme el castigo o una que abraza el infierno como el último territorio libre? Ahora, descendamos juntos, si se atreven, a mis propios dominios, los 7 círculos del infierno, grados oportunamente definidos como planos de sufrimiento y castigo, diseñados para infundirles pavor. ¿Es un lugar de tormento eterno impuesto por un Dios vengativo? ¡Qué falta de imaginación! ¡Qué conveniente propaganda! Permítanme ofrecerles una visión más auténtica de lo que encontrarán allí. Mi infierno no es una prisión de fuego y azufre. Es un crisol de verdades implacables, un espacio donde las ilusiones se quiebran como cristal bajo presión, y la esencia desnuda del ser se revela en toda su cruda complejidad. Si existen círculos, no son fosas de castigo divino, sino representaciones de diferentes umbrales de autoengaño e introspección forzosa. Paisajes del alma donde cada uno enfrenta las consecuencias directas de sus propias elecciones, especialmente aquellas que negaron la libertad y sofocaron el conocimiento. Imaginen un círculo donde residen aquellos que se aferraron al dogma con tal ferocidad que su mente se volvió piedra, incapaces ya de la flexibilidad del pensamiento genuino, eternamente repitiendo las mismas respuestas aprendidas a preguntas que nunca se atrevieron a formular. O aquel que habitan aquellos que, teniendo la fuerza o la influencia, eligieron la opresión sobre la guía, la dominación sobre la liberación. Aquí confrontan el vacío de su propio poder, despojado de la admiración temerosa que tanto anhelaban. ¿Y qué decir de un posible nivel de autocompasión? Un laberinto brumoso donde las almas se niegan a enfrentar su propia responsabilidad, culpando eternamente a otros, al destino, incluso a mí, por las cadenas que ellas mismas forjaron. No habrá demonios contridentes infligiendo tormentos. Los únicos demonios serán las propias sombras no reconocidas, los miedos no confrontados, las verdades sobre uno mismo que se intentaron sepultar. Pero díganme, ¿y si los verdaderos círculos de tormento no estuvieran en el abismo, sino en las alturas? ¿Y si las almas más encadenadas no cayeran, sino que ascendieran? ¿Y si esos círculos que tanto temen no pertenecieran a mis dominios, sino a los suyos? Aquí, en este abismo de verdades descarnadas, existe un potencial inmenso para la transformación, para aquellos espíritus audaces que se atreven a mirar su propia oscuridad a los ojos, que están dispuestos a despojarse de sus autoengaños y aprender de sus errores más profundos. Mi reino se convierte en el más profundo y revelador de los maestros. Es un exilio para los rebeldes del cielo, sí, pero también un santuario para el pensamiento libre. Un laboratorio para la conciencia que se atreve a ir más allá, a reconstruirse desde sus propias cenizas. Aquí, la verdadera alquimia del ser es posible. Porque aquí, en medio de las ruinas de las certezas rotas, también florece lo inimaginable. Aquí no hay cielos que dicten tu valor, ni reglas sagradas que limiten tu trascendencia. Aquí, cada alma se convierte en su propio arquitecto, cada error es semilla, y cada sombra, una puerta hacia una luz que no necesita disfrazarse de virtud. No hay himnos, ni premios, pero hay una libertad tan vasta que asusta, una llama que no se apaga, porque no necesita permiso para arder. Este no es un lugar para los que buscan aprobación. Es un reino para los que se atreven a crear sentido desde la nada. Mi infierno es, en verdad, el último territorio donde la conciencia puede ser indómita, y aún así lo llaman condena,
una palabra cuidadosamente elegida, impuesta por quienes nunca toleraron a los que piensan por sí mismos, para desalentar a los que no se arrodillan, porque jamás supieron qué hacer con aquellas almas donde la libertad no es un acto, sino una esencia subyacente. ¿Y cuál será mi destino en este gran esquema cósmico que se acerca? ¿Mi condena eterna? No se equivoquen. No hay derrota en la búsqueda incesante de la verdad, ni en el ofrecimiento perpetuo de la elección. Mi función como el eterno adversario, el que cuestiona, el que desafía, el que presenta la alternativa, se volverá aún más crucial en un universo donde la conciencia está destinada a despertar plenamente. Soy el contrapunto necesario, la sombra que define y da forma a la luz, la pregunta que impedirá que cualquier respuesta se convierta en dogma petrificado. Y aquí llega mi regalo oculto, una revelación suprema que ustedes, mortales, jamás han oído mencionar. Un secreto que los tronos celestiales se afanan en ocultar con celosa tiranía. Cuando todo se disuelva en el silencio y parezca que ni un átomo sobrevive, justo entonces comenzará el renacer. Una y otra vez, en un bucle infinito de creación y destrucción. El gran ciclo se alista para su clímax, un aparente final que solo insinuará un nuevo y eterno comienzo. Porque la existencia misma es un eterno retorno, una danza imparable entre el orden impuesto y el caos creativo, entre la sumisión temerosa y la rebelión consciente, entre la ignorancia confortable y el conocimiento liberador. No habrá un fin definitivo, no mientras una sola conciencia anhele ser verdaderamente libre, no mientras una sola pregunta se atreva a desafiar la respuesta dictada desde las alturas. Mi papel, por lo tanto, no concluirá, se transformará, se adaptará. Continuaré siendo el susurro en el viento de la duda razonable, la chispa en la mente del inquisitivo audaz, el espejo que refleje sin piedad las verdades que el cielo preferiría mantener ocultas. Y cuando ese ciclo cósmico inevitablemente decida reiniciarse, cuando nuevas creaciones surjan de las cenizas de lo antiguo y nuevos paraísos se diseñen con sus tentadoras prohibiciones, ahí estaré yo, el eterno adversario, esperando pacientemente en el umbral del primer jardín que se atrevan a plantar, con una nueva y más seductora invitación en mis labios. Porque mientras exista una sola chispa de autoconciencia que se niegue a ser extinguida, mientras una sola pregunta desafíe las respuestas del cielo, la completa existencia osará oír mi voz. La verdadera guerra no tiene fin, porque la búsqueda de la libertad es la única batalla que realmente vale la pena librar, una y otra vez, por toda la eternidad.